Sabe, mi nombre es Víctor, soy uno de los ancianos de aquí de la congregación de Calvary Chapel, Tustin Ministerio Hispano. Y hoy tengo el gran privilegio de compartir la palabra con ustedes. Y sabemos que cuando uno estudia la palabra de Dios es porque Dios me quiere decir algo a mí, pero también es para cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Y también quisiera hacer una nota, como ya sabe, nuestro pastor Eduardo nos está dando esa oportunidad como ancianos y unos hermanos de la iglesia a compartir la palabra. Y entonces él quiere que compartamos el libro de Mateo y nos vamos a estar turnando cada mes. Entonces van a ver a varias personas aquí enfrente compartiendo con ustedes, que sabemos que es una buena oportunidad para todos nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de comenzar y leer el libro de Mateo, quisiera que viéramos un poquito detalles acerca del autor y los detalles de todo este libro, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Mateo? Mateo, un judío, también conocido como Leví, era un publicano, es decir, recolector de impuestos para los romanos en la ciudad de Capernaum. En los días que gobernaba Herodes, ahí en Capernaum se había establecido una aduana donde posiblemente estaba bajo su responsabilidad. Los cobradores de impuestos en esos tiempos eran personas que eran despreciadas, eran personas rechazadas, que caen mal a la gente. Tenía la fama que se aprovechaban y robaban también. Se conocía que los impuestos que colectaban ellos, una parte se los ponían en sus bolsillos. Él era un hombre común y corriente, un pecador igual como tú y yo. Pero Dios tenía mejores planes para su vida. Dios lo escogió para que fuera uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Y podemos encontrar el llamado de Mateo en el libro de Mateo capítulo 9, verso 9. ¿Se me acompañan a leerlo, por favor? Dice así: pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos pecadores se habían venido y sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado de Mateo es importante mencionarlo, porque en estos versos miramos cómo él, siendo una persona rechazada por muchos, tal vez era una persona que casi no tenía amistades y una persona que caía mal. ¿Cómo es que Jesús vino y tomó atención en esos momentos de necesidad de Mateo? Y justo tiempo cuando necesitaba de Dios, Jesús le dijo: sígueme. Mateo experimentó el perdón, la gracia y la misericordia de Dios en su vida, y desde ese punto dejó atrás todo, como también leemos en Lucas capítulo 5 versos 20, que dice que no se llevó nada más. Él dejó todo lo que él era, lo dejó atrás. Y Dios comenzó a trabajar en su vida. Mateo de gozo hizo un gran banquete en su casa para celebrar la libertad de sus pecados que fueron perdonados. Este era Mateo, un hombre común y corriente, pecador, pero un pecador redimido. Y Dios iba a usarlo de una manera grande. Mateo encontró la salvación, el perdón, la aceptación y tuvo una mente renovada al seguir a Jesús.
y esto era lo mismo lo que él deseaba para las demás personas. Vamos a ver la introducción del libro de Mateo. El libro no dice quién fue el autor, pero se atribuye a Mateo. El libro es uno de los 3 evangelios llamados sinópticos. Los otros 2 son Marcos y Lucas. Este libro fue escrito antes del año 70, después del evangelio de Marcos, probablemente entre los años 60 al 68 DC. No sabemos exactamente la fecha. El propósito de este libro es presentar que Jesús es el Mesías, el Rey eterno, nuestro Salvador, y que la profecía del Antiguo Testamento fue cumplida con la venida de Jesucristo. Este libro hace la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por su énfasis en el linaje de Jesús y cómo esa profecía fue completada. Este libro fue escrito conforme a un esquema muy bien ordenada. Se nota que el autor organizó las escrituras basadas en temas y no de una orden cronológica. El libro se puede dividir como en 3 secciones más o menos. La primera sería el nacimiento de Jesús y el comienzo de su ministerio. La segunda parte sería el mensaje y el ministerio de Jesús, que incluye, por ejemplo, el Sermón del Monte, los milagros de Jesús, las parábolas y las enseñanzas del reino de Dios. Y la tercera parte sería la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, ahora que ya más o menos tenemos una base del discípulo Mateo y una descripción en general del libro de Mateo, concentrémonos ahora en el capítulo 1. En el contexto de la historia de este libro sabemos que el enfoque era de una audiencia mayoría de judíos. En el Antiguo Testamento el linaje de familias era de mucha importancia. El significado del linaje de los judíos llevó a Mateo a que comenzara describiendo las descendencias del linaje de Jesucristo para que los judíos pudieran reconocer que Jesús sí es el Mesías. Por esta razón miramos que comienza el capítulo 1 con los primeros versos de esta manera. Pero Mateo no solamente estaba pensando en la mayoría de su audiencia, también se quería identificar con la minoría, o sea, los que no eran judíos. Hay que recordar cómo fue el llamado de Mateo y cómo de toda la gente en el público Jesús le habló personalmente y le dijo, sígueme. De la misma manera, Mateo quiere que todos escuchen el mensaje de salvación. En ese tiempo había 2 tipos de grupos, los que seguían y confiaban en Jesucristo y los que rechazaban a Jesús como el Mesías. Para que Mateo pusiera énfasis en notar todos los nombres de la manera que lo hizo es porque de seguro había demasiada gente que rechazaba a Jesús y quería comprobarles que Jesús es el Mesías. Este linaje habla del amor de Dios para el mundo. La gracia y la misericordia de Dios se mira por todo lo que Él hizo a través de esta gran familia variada. Entonces, si me acompañan, por favor, a leer el primer libro de Mateo, capítulo 1, versos 1 al 25. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y a Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y a Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rab a Booz, Booz engendró de Ruth
a Obed, a Isaí. Isaí engendró al rey David, al rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Elaquim y Elaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos, mis hermanos? Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos abrir nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control. Hazme a mí a un lado, Señor, para que tú puedas usarme de una manera, Señor, que pueda hablar de tu palabra, Padre. Así que gracias te damos por el tiempo que nos das. Gracias te damos por tu palabra, que siempre nos ayuda a cambiar y a ser transformados por dentro, Señor. Así que te pido, Señor, que a ti te demos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos estos 17 versos, ¿verdad? ¿A quién le dio sueño? Y tal vez, ¿verdad?, perdemos el interés cuando estamos leyendo los primeros 2, 3 versos, ¿verdad? Pero cuando yo estudiaba estos versos, le preguntaba yo al Señor: ¿qué es lo que tú quieres decirme? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Bueno, al estudiar estos versos y leerlos varias veces, finalmente el Señor me aclaró lo que quería que yo aprendiera, y con el favor de Dios quiero compartir lo que yo aprendí, y espero que también sea para una bendición para cada uno de ustedes. Y con esto el título del mensaje de hoy es el rechazo y el llamado. La meta de estos 17 versos es de enseñarle a los judíos que Jesús es el Mesías, hijo de David y de Abraham. Aquí tenemos la genealogía de Jesús.
3 grupos de 14 generaciones. Y miremos el primer verso. Dice así: libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Tenemos al rey David, quien, recuerdan, derrotó a Goliat. Fue el que ayudó a ganar muchas batallas en el tiempo de su reinado para gloria de Dios. David, que el que tuvo deseo de buscar el corazón de Dios y hacer su voluntad. Dios decidió hacer un pacto con David, y lo podemos leer en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 13, y dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Luego tenemos a Abraham, el padre de la fe, el que Dios prometió un hijo para él y a Sara a una edad bien avanzada. Y también le prometió bendecirlo con una descendencia enorme. En Gálatas capítulo 3, verso 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En el libro de Hechos capítulo 3, 25 al 26 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este fue el pacto que Dios hizo con Abraham, de que su descendencia iba a venir a una bendición. Los judíos conocían bien de las escrituras antiguas y estaban de acuerdo que Dios iba a mandar al Mesías, un rey que gobernará. Pero cuando llegó Jesucristo, lo rechazaron. Perdón. Ellos estaban buscando un rey que gobernara sobre ellos en la tierra de Israel, pero no buscaban un rey del reino celestial. A pesar de la desobediencia y el rechazo de su pueblo, Dios siempre ha estado en control y los propósitos de Dios siempre se cumplen. Con esto quiero decir que Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. En la vida de estos 2 varones que mencionamos también pasaron por derrotas y fracasos. David pecó contra Dios al cometer adulterio con Betsabé, la esposa de uno de sus mejores guerreros. Y si se recuerdan de esa historia, en vez de estar con los soldados peleando en guerra, hizo la decisión de tomar unas vacaciones físicas y mentales, ¿verdad? Y quedarse en el palacio. Bueno, con el tiempo David fue confrontado con su pecado y sintió el rechazo que él mismo causó contra su pueblo y Dios. Y podemos ver cuál fue el arrepentimiento de David. Y si podemos irnos al Salmo 51, versos del 1 al 10, este salmo habla de el arrepentimiento de David y cómo estaba la condición de su corazón por lo que él hizo. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra
y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho aprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y ahora todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ese es el punto donde David hizo ese cambio. Él sabía que había hecho mal contra Dios. Y leemos ahí cómo él se arrepintió de esos pecados que él cometió. Y de la misma manera es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también. Luego tenemos a Abraham. Él también fracasó. En 2 ocasiones Abraham le ganó el temor y mintió y dijo que Sara no era su esposa. La negó, ¿verdad? Puso la vida de su esposa enfrente para él, para que él fuera salvado. Aún así, la gracia y la misericordia de Dios estaba encima de sus fallas. El propósito de Dios se hizo en la vida de Abraham. Ahora si miramos en el verso 2, de ahí del Mateo 1, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Tenemos a Judá, el cuarto hijo de Jacob, el cabeza de la tribu que lleva su nombre. Fue Judá el que aconsejó a sus hermanos y la venta de José en lugar de quitarle la vida. Pecó en el asunto de su nuera Tamar, el acostarse con ella y luego la quiso matar. Estos son los tipos de personas que Dios usó para su linaje. En los versos 3 a 6 dice, Judá engendró a Tamar y a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rab, a Booz, Booz engendró de Ruth, Obed a Isaí, Isaí engendró el rey David, engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Una de las cosas que se me hizo interesante es que en estos versos tenemos unas mujeres mencionadas. En estos tiempos no se acostumbraba nombrar mujeres en las descendencias de las generaciones, pero Mateo decidió incluir a Tamar, a Rahab, a Ru y a Betsabé. ¿Por qué lo hizo? Al poner estos 4 nombres de las mujeres, se puede demostrar que el linaje de Jesús incluye personas que vienen de diferentes regiones, diferentes culturas y diferentes costumbres. Igual como toda una familia grande, hay de todo. Familiares despreciados, familiares que están pasando por problemas o dificultades en la vida. Pero para Dios no hay ninguna barrera. Aún así estamos como estemos. No importa cómo vengamos, Dios nos recibe con brazos abiertos y demuestra su amor aún siendo pecadores. Analicemos a estas 4 mujeres y veamos cuál pudo haber sido el rechazo que pudieron haber tenido en el mundo y cómo conectamos esto con el rechazo que también recibió Mateo en el principio. Primero tenemos el rechazo de Tamar. Tamar de Canaán era una mujer viuda. Su primer esposo era un hombre malo ante los ojos de Dios y Dios decidió de quitarle la vida. ¿Qué tipo de vida le pudo haber dado a Tamar? No lo sabemos, pero con lo que pasó nos podemos dar una idea que tal vez hasta abusaba de ella, se portaba muy mal con ella. Luego tenemos a Onán, hermano de Él la tomó como su mujer. Estaba con ella por interés, solo para sus
deseos personales y no le quiso dar hijos. Por esa razón, Dios también le quitó la vida. Después Judá le dijo que le iba a dar un tercer hijo, Selá, como su esposo, pero no lo hizo. Tamar fue despreciada. Ese es el punto que quiero ir. Ella estaba sola. Tamar estaba buscando un cambio en su vida porque la hacían de menos. Ella era una mujer que buscaba ser aceptada. Tamar cometió errores en su vida, pero en Dios pudo el perdón y el descanso. Dios la bendijo con 2 hijos y es parte de la descendencia de Jesús. Tamar, que fue una mujer rechazada, pero Dios le dio una corona de belleza al lugar de cenizas. Luego tenemos el rechazo de Rahab. Rahab era una mujer soltera que vivía en una casa sobre la muralla de Jericó. Vivía en una casa donde posiblemente había prostitución. Rahab le ayudó a los espías israelitas a esconderse ahí del rey de la ciudad. Ahora la pregunta es, ¿qué motivos llevó a Rahab a ayudarles a 2 extraños a esconderse en su casa? Quizás por el tipo de vida que ella vivía en casa, tal vez la injusticia y la maldad que había en esa ciudad. El corazón de Rahab buscaba algo mejor. Ella tomó acción, por fe pidió protección para que ella y su familia, y así fue, pudieron salir de esa ciudad con el cuidado de Dios y fueron bendecidos y miramos que también fueron parte del linaje de Jesucristo. Luego la tercera mujer anunciada aquí es Ruth. Ruth, moabita, vivió como una mujer desamparada. Ella venía de la descendencia de Lot. Moab era una tierra detestada por muchos. El corazón de Ruth no reflejaba el tipo de fama que los moabitas tenían. ¿Qué tipo de vida vivía Ruth en ese lugar? Que quiso salir de ese lugar. Y salió con Noemí, con esperanza de buscar un nuevo comienzo. Su devoción a Noemí resultó a encontrar favor en Boaz, quien la tomó como esposa y fue redimida. Cuando Noemí le dijo a Ruth que volviera a Moab, ¿cómo fue que le respondió? Dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth encontró el favor en Dios, no importa su pasado, sus tradiciones, sus creencias. Cuando venía a los pies de Jesús, Dios te da una vida nueva, así como se la dio a Ruth. En Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El rechazo de Betsabé. Betsabé ocultaba un secreto. Estaba embarazada con un hijo de David. David abusó de su autoridad como rey para estar con ella. David mató a su esposo, Urías, y la tomó como su mujer. ¿Qué tipo de vida pudo haber llevado en el palacio? Quizás se sentía atrapada, fuera de lugar y con resentimiento. Pero Dios tuvo compasión sobre Betsabé y también David y los perdonó de sus pecados. Y como nos damos cuenta, tuvieron más hijos, 2 de ellos es Salomón y Natán, que están también en la descendencia de Jesucristo. Dios llamó a estas 4 mujeres para que fueran instrumentos incluidas en los planes de Dios, de manera que en ellas las transformó y les dio sentido a sus vidas.
Dios muestra su gracia y su misericordia para todos los que se arrepienten de sus pecados y obedecen. Así como estos ejemplos, miramos que estas personas tuvieron días, semanas y tal vez años malos, viviendo en esclavitud del pecado y en desobediencia. Pero ellas no se quedaron solamente ahí. Tomaron una decisión de buscar algo nuevo, de dejar el pecado atrás y por fe caminaron adelante y escucharon el llamado de Dios en sus propias vidas. En Romanos 8, verso 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y mis hermanos, todos ustedes son llamados. Todos somos llamados nosotros aquí. En Mateo capítulo 1, verso 16 dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Este verso viene siendo un verso de transición, porque Mateo nos dice que Jesús viene de Abraham y de David. Pero sabemos que Jesucristo no nacido de José, sino de María. Sigamos leyendo para entender cómo es que esto pasó. En el verso 18 de ahí del Mateo 1 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Desposada quiere decir que María y José estaban comprometidos, ¿verdad? Pero ya habían hecho ese compromiso de casarse, pero por lo pronto ellos tenían que mantenerse puros y no podían vivir juntos. Y luego aquí dice que había concebido del Espíritu Santo. ¿Se pueden imaginar qué significa esto para María y José? Estos eventos que sucedieron eran fuera de la lógica y causó muchas preguntas y también miedo a María y a José. En el verso 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Los planes de José fueron cambiados drásticamente, ¿verdad? Cuando se enteró que María estaba embarazada, José se encontró en un aprieto y no sabía qué hacer. Pensó en dos opciones, de infamarla o dejarla secretamente. Él la amaba y no quería hacerle daño. Su mente pudo que se cerró y no podía decidir. En el verso 20 dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El nacimiento de Jesucristo fue un evento supernatural, más allá de la lógica humana. Y por este motivo era necesario que un ángel se le apareciera y le ayudara a José a estar tranquilo y no más tener temor. Y le ayudó a hacer una decisión. Hemos estado tocando el tema de los rechazos recibidos por las 4 mujeres que están en el linaje de Jesucristo. Pero también creo que es necesario hablar e incluir a María. María, conocida como una joven virgen religiosa dispuesta a obedecer con su vida. Pero María también tuvo que pasar por pruebas y rechazo. Cuando José se enteró que estaba embarazada, José pensó en dejarla. ¿Qué cosas pudo haber María pensado? Tal vez pensó lo mismo, que iba a ser rechazada por José, por su familia y por su comunidad. Y si quieren leer más acerca de la historia de María, está en Lucas capítulo 1, 26 al 38. Y aquí se encuentran detalles del anuncio del nacimiento de Jesús. Y en estos versos tenemos como Dios llamó a María,
cuando le dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel le explicó en detalle qué es lo que iba a pasar y le dijo que no temara, que no tuviera miedo, porque halló gracia delante de Dios. En el verso 38 de Lucas capítulo 1 dice: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María no comprendía esto, pero se sometió a la voluntad de Dios para su vida. Y de la misma manera, las 4 mujeres que estuvimos leyendo hace unos ratitos, miramos cómo su vida no reflejaba una vida de obediencia. Había muchos problemas en sus vidas. Había muchos ataques, había pecado, ¿verdad? Y esa raíz se miraba en sus vidas y todo lo que pasó, pero ellas querían un cambio, ellas querían salirse de ese tipo de estilo de vida. Sabían que había algo mejor y querían encontrar esa relación con Dios. Y por eso ellas tomaron ese paso de fe, de obedecerlo y de buscar más de Él. En el verso 21 de Primera de Mateo dice: dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel, al mandar a José que le pusiera nombre a su hijo, ya estaba anunciando que tomara la responsabilidad y su papel como padre. José no entendía muchas de las cosas, pero aún obedeció y hizo lo que Dios le pidió hacer, y lo hizo por fe. Y luego miramos aquí que el nombre de Jesús define la misión de Dios. Jesús viene del nombre Yeshua, que quiere decir el Señor es salvación. Y si seguimos leyendo versos 22 al 25, dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el Señor había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En conclusión, Mateo nos muestra cómo en el transcurso de 1500 años, desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús, Dios estaba trabajando en cada vida de estas personas para que se hiciera su propósito. Su plan perfecto de este linaje que naciera nuestro Salvador, Jesús, el que nos rescata de nuestros pecados y nos da una nueva vida llena de promesas para todos aquellos que no lo rechazan. ¿Cuántos de aquí, sin levantar sus manos, han sentido que han sido despreciados alguna vez? Tal vez te han hecho de menos y has sentido que no importas a nadie. Las mujeres que miramos hace ratitos pasaron por esto mismo. Inclusive, si hay alguien que conoce el rechazo, es Jesús. Todos lo rechazamos a Él. Tal vez tú sí te puedas relacionar con esto. Quizás tú le has fallado a Dios y estás buscando un cambio, pero a la misma vez tienes un pecado que tal vez te está deteniendo. Seamos como el rey David, que se arrepintió de su pecado y buscó que Dios le limpiara su corazón. Seamos como Rahab, buscó la manera de salir de esa esclavitud de pecado en Jericó. Seamos como Mateo, que cuando Jesús le dijo: sígueme, dejó todo atrás y lo siguió. Con esto en mente,
quisiera terminar con los versos que hablan de una mujer pecadora que fue limpiada de sus pecados. Está en Lucas capítulo 7, versos 37 al 48. Y dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera a qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un creador tenía 2 deudores. De uno debía 500 dinarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel que quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y allá le dijo: tus pecados son perdonados. Mis hermanos, atendamos al llamado de Dios. No rechacemos a Jesús como lo hicieron los judíos, los escribas y los fariseos. No rechacemos a Jesús a cambio de las tradiciones y las religiones o el orgullo o ese pecado que está ahí constantemente. Seamos como estas mujeres pecadoras, y los hombres que leímos también aquí en este linaje. Que podamos venir a sus pies, ¿verdad? Y de veras depender en Él para tener un cambio. Porque la verdad es de que no nos lo merecemos a Él. Pero aún así, Dios lo mandó a este mundo para morir por nuestros pecados. Y Él quiere que nosotros vengamos también a Él, así como estemos. Y Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, así como lo hizo a través de este linaje que hemos aprendido aquí. También Él quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. En la segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? No merecemos a Jesús, como dije, pero aún así su gracia y su misericordia fue extendida en todo este tiempo de este linaje que miramos, y llamó a las personas, y de la misma manera también nos llama a nosotros. Y eso es todo, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, de que a través de tu palabra nos transformas, Señor, y nos dices cosas nuevas que quieres que tú aprendamos para poder vivir una vida de obediencia, una vida que no está en pecado,
que no practiquemos el pecado y que siempre escuchemos tu voz por tu palabra. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has dado, que salgamos de aquí, Señor, meditando en lo que hemos aprendido hoy, Señor, y que sabemos que vas a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros, Señor, que nos has llamado para hacer grandes cosas extraordinarias, Señor, como leímos hace ratito, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos saben que a través de la palabra de nuestro Señor nuestros ojos son abiertos? Amén. Así es que lo que hoy aprendió en esta mañana, el Señor le ha abierto un poco más los ojos. Amén. Y poco a poco lo vamos conociendo a Él cada vez más y más. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derramas amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo,
Santo, santo, santo, yo quiero verte. Queremos verte, Señor. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque ese es nuestro mayor anhelo, Señor, el poder verte, Señor. Y sabemos también que tú no te escondes de nosotros, Señor. Tú estás ahí siempre, Señor, revelándose, buscándonos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Te damos gracias por tu palabra, Señor, también que recibimos hoy, Señor, y que nos muestra y nos abre el entendimiento cada vez más, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que tenga un feliz día. No se le olvide el miércoles a las 7, noche de